Hola a todos los amantes y apasionados de este gran mundo de la ganadería. Reciban un cariñoso saludo el día de hoy. También a los nuevos visitantes y a los nuevos suscriptores de nuestro canal, reciban un cariñoso y cordial saludo. El día de hoy venimos con nuestro quinto módulo de nuestro curso de iniciación en ganadería para aprender a cómo realizar el montaje de una ganadería de producción lechera. Y como ya saben, si usted está entrando en este video y no ha visto los demás módulos de este curso, pues lo invito a que inicie desde el principio en una secuencia lógica. ¿Ok? Y en este quinto módulo, como ya sabemos, vamos a hablar de cuáles son esos errores que nosotros podemos cometer cuando nosotros estamos iniciando un proyecto ganadero. ¿Cuáles son esos errores de principiante? Y podrán aprender de los errores que yo he cometido y que también conozco de otros ganaderos que han cometido esos errores para que ustedes sean unas personas un poco más sabias y puedan aprovechar esos errores y no cometerlos. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos, bueno, vamos a iniciar este quinto módulo del día de hoy. Y el primer error que nosotros podemos cometer al iniciar nuestro proyecto ganadero es el de no saber qué tipo de plagas puede tener ese predio o esas áreas donde nosotros vamos a ingresar nuestros animales. Si bien tenemos en cuenta de que en muchas de las ocasiones los arrendatarios de estos predios a veces son transparentes y son muy honestos con todas las personas que van a entrar a los predios y nos dicen las condiciones exactas en las que están en ese predio. Pero en su mayoría estas personas pues no son totalmente claras con el fin de poder ellos obtener un acuerdo económico. Entonces a raíz de eso pues omiten este tipo de cosas. Entonces para nosotros es primordial que nosotros hagamos un estudio de este tipo de plagas antes de nosotros ingresar nuestros animales. Si bien hay plagas que son buenas para la ingesta de nuestros animales, porque hay que decirlo así, hay plagas que son muy mortales para nuestros animales. Entonces cuando nosotros llegamos con nuestros animales al iniciar nuestro proyecto en nuestros predios, y ellos ingieren esas plagas o son picados por esas plagas, por esa cantidad de plagas, pues lógicamente van a empezar a tener una mortalidad muy alta dentro de nuestro proyecto. Entonces, esto es algo que hay que evitar a toda costa. Y hay muchas maneras de solucionarlo. Lógicamente, no es que no se pueda tomar el predio, porque como les digo, hay plagas que son comunes, son muy normales y no le hacen daño a nuestros animales, pero hay otras plagas que, como el tema de garrapata, que sí tienen y hacen y tienen un efecto muy negativo en nuestros animales. Entonces, como son animales de alta producción, porque llegamos con animales y este tipo de animales son los más delicados que hay en el mercado, porque son los animales que con cualquier tipo como les decía anteriormente en otros módulos, se estresan muy fácilmente. Entonces estos animalitos pequeñitos, ya sea a través de la ingesta o a través de la picadura, influyen en la producción de nuestros animales. Entonces, si nosotros no queremos que esto afecte ni tenga un impacto muy alto, tenemos que hacer ese estudio antes de meter nuestros animales. Y asimismo, el zootecnista o la persona que tenga el conocimiento para realizar este tipo de cosas, pues lógicamente hay un tratamiento de la tierra anterior que nosotros podemos realizar y así no vamos a afectar tanto a nuestros animales. ¿Ok? Entonces, otro error que también nosotros podemos cometer es el tema y que va muy de la mano del primer tema,
es el de no tener la comida disponible antes del ingreso de nuestros animales. En muchas ocasiones incurrimos en el error en que el arrendatario nos dice que ese predio tiene cierta cantidad de hectáreas, 10 hectáreas, y nosotros traemos la cantidad de animales disponibles para esas 10 hectáreas. Entonces, ese es un error muy común que se cometen o que cometen muchos nuevos ganaderos. Y lo que pasa es que lógicamente se quedan sin comida para alimentar los animales porque o el predio no podía tener la cantidad de área que se decía, o en muchas de las veces pues lógicamente no teníamos la comida disponible antes de meter nuestros animales. Y aquí cabe el dicho de que los ganaderos, antes de ser ganaderos, nosotros debemos ser agricultores. Eso es porque debemos aprender a cultivar antes de ingresar los animales. Y aquí lo más recomendable es siempre que nosotros gradualmente, ya sabemos que tenemos una finca de ciertas medidas y de cierta área, pues no traer toda la cantidad de animales que le caben, sino traer menos cantidad e ir gradualmente subiendo. Esa es la única manera de saber nosotros con exactitud cuánta comida podemos producir para darle a los animales. Entonces ahí de ese modo nosotros podemos empezar a gradualmente ingresar animales, y cuando ya nosotros veamos que está el tope de la comida para darle a nuestros animales, y es muy fácil darse cuenta de esto, eh, entonces ya nosotros dejamos de meter animales y así sabemos cuál es la cantidad de animales que pueden ingresar a nuestro predio. ¿Ok? Entonces no cometan este error, es muy común, como les dije, dentro de los nuevos ganaderos. Otro error que también ya lo tocamos en módulos anteriores, pero vuelvo y lo repito en este error porque no debe pasar, como siempre lo he dicho, es este tipo de inversiones ganaderas son muy altas, y normalmente cuando buscamos predios no tenemos en cuenta los cánones de arrendamiento de esas fincas o de esos hatos donde nosotros vamos a iniciar nuestro proyecto. Es muy importante, y ya lo tocamos en módulos anteriores, saber con exactitud el tema de los cánones de arrendamiento. Entonces, la persona que tiene un proyecto, que tiene la intención de iniciar este tipo de emprendimientos, es un inversionista. Y como tal, debe ser la persona que gane mayor rentabilidad dentro de ese proyecto. Entonces, no es la persona que arrienda el predio. Entonces, la persona, en este caso el inversionista que llega a arriesgar este dinero, a arriesgar sus ahorros, a arriesgar todo su presupuesto, es la persona que se tiene que usufructuar en mayor medida de ese proyecto. Porque si no le prestamos atención al tema de los cánones de arrendamiento, vamos a terminar siendo un trabajador más para los arrendatarios de la finca. Entonces, esto es algo muy común que está pasando mucho, se los digo porque está pasando mucho hoy en día, de coger y tomar predios sin haberle hecho su estudio de cuánto realmente se puede pagar por un predio de esto. Y al final, eso ocasiona desastres financieros. Entonces, tener eso muy en cuenta, como les dije, ya lo tocamos en módulos anteriores, pero es algo que nosotros debemos prestarle mucha atención si no queremos fallar en ese intento inicial. Otro cuarto error que nosotros podemos cometer a la hora de iniciar nuestros proyectos es el de creer que estamos ganando más de lo que estamos gastando. Entonces, esto lo hago porque hay muchas personas que me llaman hoy en día, ganaderos ya formados, y que me dicen: Richard, mi ganadería no me está dando. Entonces entramos en ese proceso de verificar y de empezar a revisar qué es lo que está fallando al interior de las ganaderías en la parte financiera. Y muchos de estos proyectos están muy bien.
están muy bien rentablemente, pero al dividir o al separar los gastos de la ganadería de los gastos personales, pues lógicamente la ganadería está muy bien en temas de rentabilidad, en temas de utilidad, en temas de ganancias, pero quien se está llevando toda la utilidad, toda la ganancia y al contrario está gastando mucho más es en los temas personales. Entonces nos hemos dado cuenta de esto realmente y es que no están realizando, como ya lo vimos en módulos anteriores, un buen control del costo-beneficio o de los gastos. Y esto en la parte financiera puede ser mortal para el negocio o para el emprendimiento o para nuestros proyectos ganaderos. Entonces tenemos que empezar a llevar financieramente el control de gastos de nuestra ganadería. Y no creer, porque las ganaderías sí son muy bondadosas en ese sentido, como pueden haber proyectos que inicien muy bien y realmente sepan que está dando mucha rentabilidad o que está dando una muy buena rentabilidad y nos dejemos llevar por eso y no sigamos con ese control de gastos. Entonces al final lo que nos va a llevar a eso es a que nosotros gastemos más realmente de lo que tengamos que gastar. O como les decía desde un principio, a no diferenciar los gastos de la ganadería de los gastos personales. ¿Ok? Ya saben, control de gastos. Y otro error, un quinto error, que va de la mano de este error del control de gastos, como ya les decía, es para aquellas personas, aquellos ganaderos que tengan otro tipo de negocios, otro tipo de emprendimiento, otro tipo de empresas, empiecen a entrelazar o no empiecen a separar la parte financiera de esas empresas y empiecen a mezclar todos los gastos financieros de todas las empresas. Esto es un error que puede ser muy grave porque en cierta medida no llevar ese control de las otras empresas o no separar lo que se hace con cada uno de estos negocios puede llevar a que en cualquier momento en que cualquiera de estos negocios vaya mal y creer que un negocio puede sostener al otro en temas financieros, pues lógicamente eh, empiezan a jalar, lógicamente, aquellos negocios que están bien, el que más está mal, empieza a jalar los otros dos negocios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos separar financiera y económicamente esos negocios y separarlos y tratarlos cada uno en su tema diferente. ¿Ok? La ganadería en muchas de las ocasiones son empresas familiares, pero se presta mucho para este tipo de malentendidos cuando nosotros tenemos esas empresas, otras empresas, y empezamos a aportar financieramente a esas otras empresas, o siendo el caso contrario, esas otras empresas empiezan a aportar financieramente a la ganadería. Entonces, no es un tema recomendable, es siempre lo más recomendable es manejarlas separadamente. Un sexto error muy común también que nosotros podemos cometer a la hora de iniciar nuestros proyectos ganaderos es el de comenzar a realizar ensayos en nuestras ganaderías. Entonces, ya les voy a colocar un ejemplo muy sencillo de esto, pero lo más recomendable cuando nosotros iniciamos con nuestros proyectos es que nosotros no hagamos ningún tipo de ensayo en los primeros 1 o 2 años de constitución de nuestra ganadería. Debemos empezar a estudiar nuestra ganadería. Este es el primer éxito o logro que nosotros podemos tener, es que nuestra ganadería avance y empiece a desarrollarse en la medida de que ella misma se establezca. Entonces, aquí nosotros tendremos que hacer una pausa y empezar a observar. El éxito de toda ganadería es observar. Observar nuestra parte financiera, observar a nuestros animales, observar el comportamiento de la finca, observar el comportamiento de nuestros trabajadores. Todo esto va a ser 1 o, como les decía, 2 años como máximo de pura observación.
Y después de esto, si nosotros también entraremos en este mundo de la ganadería para aprender, esto es un constante aprendizaje en el que nosotros nos llenamos de mucha información. Y aquí es donde nosotros que empezamos a sentir como ese impulso de querer ensayar muchas cosas y nosotros tenemos que contenernos. Tendremos que aguantar un poquito esas ganas porque puede ser el objeto de que nosotros hayamos iniciado con el pie derecho, que tengamos unas excelentes ganancias, unas excelentes rentabilidades con nuestra ganadería y queramos conseguir un poco más, porque ese es el deseo de todo emprendedor. Entonces, que ese deseo no se convierta en algo contrario o algo negativo hacia nuestros proyectos. Entonces es aquí donde nosotros, como les digo, lo más recomendable es nosotros empezar a observar y a estudiar nuestro propio comportamiento de nuestra ganadería. Eh, Les pongo el ejemplo ahora sí. Como puede ser que nosotros iniciemos nuestra ganadería con inseminación artificial o que la iniciemos con un toro dentro de... Puede ser las dos opciones, ¿ok? Vamos a suponer que hayamos iniciado nuestra ganadería con inseminación artificial y que no hayamos incluido un toro dentro de nuestra ganadería. Al cabo de un tiempo como les decía, ya nosotros hemos explorado la opción de la inseminación artificial y la tendremos que tener muy clara en el tema de costos, cuánto nos cuesta la inseminación, cuántas veces se produce la inseminación en nuestros animales, cada cuánto detectamos el celo o se nos pierde un celo con el programa de inseminación artificial. Entonces, ya después de tener nosotros todos los datos que tenemos que tener de nuestro programa, entonces ahí sí nosotros empezamos a ver los pros y los contras del beneficio de incluir un toro dentro de nuestra ganadería. Entonces, y la inclusión de ese toro dentro de nuestra ganadería, pues también aportará un valor en información que nosotros al final, después de haber metido ese toro, nosotros tomaremos la determinación si continuamos con el programa de inseminación artificial o si continuamos con el toro o al contrario implementamos un programa que relacione tanto inseminación artificial como el toro dentro de nuestra ganadería. Entonces, por eso les digo, nosotros iniciamos con observación, estudio, comportamiento y después de eso realizamos el ensayo y el error dentro de nuestra ganadería. Como este ejemplo, hay muchos ejemplos, pero nosotros debemos, como les digo, ser cautelosos porque vamos a estar obteniendo mucha información, por ejemplo, de modelos ganaderos, de modelos de ganadería que nosotros podemos implementar y que ese afán de pronto de buscar más rentabilidad no nos vaya a llevar a un fracaso. Entonces, esa es una recomendación muy inicial para todos los nuevos ganaderos. Un séptimo error que nosotros podemos cometer es el de no seleccionar muy bien a nuestro trabajador. Si nosotros sabemos nuestros trabajadores, la persona que vaya a estar, bueno, en este caso se pueden presentar muchas variables, como nosotros, como usted puede ser la persona que quiera iniciar con su proyecto y usted ordeñar y realizar todas las actividades del campo, como pueden haber aquellas personas que también quieran darle la oportunidad a un trabajador y dejarle que se desempeñe en las actividades de la finca. Entonces, en este caso, en este último caso, nosotros debemos seleccionar muy bien la persona que va a estar a cargo de nuestro proyecto, porque esta persona va a estar casi en un 90-95% en la totalidad del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, esta persona no debe ser escogida al azar. Y aquí entra el tema de las cualidades, las condiciones que debe tener ese trabajador a la hora de ingresar
a nuestro proyecto. Y si muy bien tenemos que tener claro de que tiene que tener cierta experiencia en el tema de manejo, por ejemplo, si tenemos una ganadería muy sofisticada, pues esta persona tiene que tener la experiencia y el conocimiento en el manejo de este tipo de tecnología, porque si no, el dañarlas, pues lógicamente incurren en unos costos muy altos al interior de esta. Aquí no estoy diciendo de que no podamos contratar a aquellas personas que puedan, que no tengan conocimiento, porque hay muchas personas que hoy en día no tienen el conocimiento, pero tienen la actitud y tienen esas ganas de trabajar y tienen esas ganas de poder eh, tener una estabilidad y de tener un trabajo. Entonces, en este caso es muy bueno combinar ambas cosas. Si podemos tener dos trabajadores, pues un trabajador con la experiencia puede enseñarle a la persona nueva y que nos transmite toda esa confianza, ingresarla a nuestra ganadería. Entonces, otra condición que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestro trabajador, por ejemplo, eh, el tema de la intuición. No es lo mismo escoger a una persona por teléfono o, por ejemplo, en otro tipo de modalidad que entrevistándola personalmente. Es muy necesario de que nosotros entrevistemos a estas personas personalmente. Así nos damos cuenta de la impresión de la otra persona. Así nos damos cuenta de lo que inspira a esa persona para nosotros, porque puede ser que tenga las mejores recomendaciones, puede ser que tenga toda la experiencia del mundo, pero si esa persona no le transmite a usted, viéndolo de frente, la confianza y ese carisma que transmiten las personas de bien, porque hay que decirlo, hay personas que engañan en estos temas también y no podemos permitir que estas personas nos acompañen en nuestros proyectos. Entonces, cuando yo estoy frente a frente a una persona, sé con claridad si esa persona me transmite a mí muy buenas intenciones. Entonces hay que confiar también de nuestro instinto, de ese instinto que nosotros podemos tener internamente y que al entrevistar a una persona nos vamos a dar cuenta si efectivamente puede ser muy buena en nuestro proyecto. Otra de las condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de escoger a nuestro trabajador, por ejemplo, en este caso, de forma muy personal, escojo personas que sean casadas y que en la medida de lo posible tengan uno o dos hijos, porque esto les da mucha más estabilidad. Ahora, no es el caso de que un trabajador separado no lo pueda hacer o no pueda desempeñarse mejor que un trabajador en esas condiciones. Como les digo, el trabajador casado dentro de las lecherías, dentro de las ganaderías, genera mucha más estabilidad, porque va a tener una persona que lo acompañe en ese proceso, porque va a tener una persona que le haga sus alimentos, que él llegue de realizar sus trabajos y encuentre los alimentos en su casa. Entonces, caso contrario que no pasaría con un trabajador que sea soltero o que sea separado. Entonces, porque estos trabajadores, pues a la par de que tendrán que realizar el trabajo diario, también tendrán que estar pendientes de la cocina y de todos los quehaceres de la casa. Entonces, a menos de que sea otras condiciones del proyecto, porque puede ser un proyecto muy grande y que haya esa capacidad para mantener o para tener trabajadores solteros, pues también lo he hecho así y ha funcionado. Pero inicialmente, si es un proyecto que amerita un solo trabajador, lo más recomendable es que ese trabajador tenga a su esposa y tenga una persona que lo acompañe. ¿Ok? Y por último, un error que también no podemos dejar pasar por alto es el tema de escoger muy bien los animales con los que vamos a iniciar nuestro proyecto. Como ya vimos en el tema presupuestal, los animales son el 80% del valor total de nuestra inversión. Y aquí nosotros debemos hacer un paréntesis especial en el que nosotros debemos apoyarnos de personas con experiencia, de personas con esa experticia
para escoger los animales que nosotros vamos a meter dentro de nuestro proyecto. Entonces, como ya sabemos, animales que tengan, si vamos a escogerlo en producción, que tengan una muy alta producción, animales que tengan certificación, que estén libres de enfermedades, como en todas las regiones y en todos los países hay entidades que están pendientes de todo el tema de enfermedades y que registran y dan certificados de estos animales. Entonces nosotros debemos asimismo exigir a las personas que le estamos comprando estos animales que nos certifiquen que esos animales están libres de enfermedades. Que por ejemplo no a la hora de que nos vendan esos animales no estemos comprando animales muy viejos porque ya están en su ciclo final de vida. Entonces lógicamente eso va a repercutir dentro de los costos financieros de nuestro proyecto. También saber la cantidad de partos que van a tener nuestros animales al iniciar este tipo de proyectos, ya sea que vayamos a iniciar con animales de primero, segundo o tercer parto. Entonces, saber la condición exacta de nuestros ejemplares. Y como ya saben, escoger muy bien nuestros animales nos augura un éxito rotundo dentro de nuestro proyecto ganadero. Bueno, estos son los errores más comunes que yo les tengo el día de hoy, que nosotros podemos cometer a la hora de iniciar nuestro proyecto ganadero. Los dejo, antes de todo, déjenme sus comentarios, síganme dejando las preguntas que vamos a resolver en ese sexto módulo de preguntas y respuestas. Ya va a ser nuestro último módulo. Esperamos verlos, esperamos que me dejen también un like, que compartan este video. Espero que les haya gustado todo este curso que hemos realizado con todo el cariño solamente para ustedes, que son los que nos acompañan siempre en nuestras transmisiones. Un abrazo muy grande para todos y hasta una próxima ocasión.